dedicamos al transporte especializado. Y nuestros mecánicos, pues antes los teníamos nosotros aquí en la empresa, pero quisiéramos tenerlos tercerizados. ¿Un mecánico va en contra del objeto social? No. ¿Por qué? Porque los mecánicos que dan mantenimiento precisamente a los camiones, a todo el activo, pues obviamente son necesarios, pero no indispensables y mucho menos sustanciales al objeto social. Así que con las nuevas reglas, sí, y tendría que pedirle, como lo vamos a ver en el largo del programa, qué requisitos le tiene que usted que pedir a ese proveedor. Ya hablaremos del padrón nacional de registro de empresas prestadoras de servicios. Y bueno, hay otra pregunta de José Daniel Salgado Uriostegui, que dice: antes que nada, les mando un saludo al maestro Morita y doctor Rubén Santillán. Muchas gracias. Gracias. ¿Me pueden dar su opinión de una empresa que fue creada por los mismos socios de las otras empresas para que el personal de confianza hagan revisiones de auditoría interna y de procesos, así como abogados que realizan recuperación de créditos, así como personal de mantenimiento? Esta empresa cumple con todas las disposiciones fiscales y laborales, aclarando que estos empleados no están a disposición de las empresas filiales. ¿Podemos seguir operando de la misma forma con esta nueva regulación? De antemano, gracias y un saludo desde Acapulco. Muchas gracias, José Daniel. Creo que ya en su pregunta está la respuesta. Sí, tienes la capacidad de autorresponderte. ¿Sí, verdad? Sí. Yo siento que sí. Ahora nada más, ¿qué habría que hacer? Establecer... Es un insourcer. De lo que platicábamos hace rato. Así es. ¿Qué es un insourcer? Es una empresa creada exprofesamente por la misma empresa que va a ser una filial de la empresa, le va a ayudar a prestar servicios, en este caso especializados. Es lo mismo que permite el artículo 13 de la Ley del Trabajo, que tengas una empresa o un grupo de empresas. Como dice, si perteneces al grupo de empresas, es decir, si tú tienes tu propia satélite, en la cual prestas un servicio de vigilancia, un servicio de limpieza o un servicio de mantenimiento que no es tu objeto principal, pues luego entonces cae perfectamente o se coloca perfectamente en la hipótesis de los especializados. Lo único que habría que hacer es, pues, si ha cumplido correctamente con sus obligaciones, según nos dijo que cumple con con el seguro, ha cumplido con la ley antilavado, ha cumplido con el Infonavit, pues lo único que le falta sería esperar las reglas que va a dar a conocer la Secretaría de Trabajo, esos 30 días famosos, para ver qué requisitos hay que cumplir para formar parte del padrón. Tener el registro, la autorización por parte de la STPS, renovarlo cada 3 años, según dice la disposición, y integrarse al padrón para que eso le pueda servir cuando recabe el comprobante fiscal. ¿Estás de acuerdo? Porque es un requisito para la entrega del comprobante fiscal y para que el gasto sea deducible soporte la deducción. En términos del 27. Fíjate que también a mí me hicieron unas preguntas, aquí las tengo. Sí. Antonio Asensio, una consulta. Son 8 personas que son profesionistas y especialistas en un área diferente, cada uno de ellos. ¿Qué riesgo tengo si los contrato por servicios independientes? De modo que me facturen sus honorarios acatando las retenciones correspondientes. Pues no sé. Mire, ¿qué opinas? Dentro de esta cuestión, nada más también para poner en contexto, yo les decía, y si me permite voy a poner esta lámina que nos ayude el área para poderla visualizar. Algo que deben tener en cuenta, estos círculos que ustedes pueden apreciar aquí son los ejes, son los puntos de vista, son los soportes, la columna vertebral. Si lo viéramos así, todo esto es una columna vertebral que deben tener cubiertas las empresas que prestan o reciben servicios o que van a tomar la decisión. Y le voy a decir con la pregunta que nos refiere el maestro Morita en esa consulta, donde dice, oye, somos 8 personas, son especialistas, no vamos a resumir, queremos contratarnos de servicios independientes por honorarios y cada una me va a dar su recibo, su factura, o en su caso pueden ser incluso hasta asimilados, les hago las retenciones. La pregunta es, ¿eso dónde creen que encuadraría en estos círculos que ven en su pantalla? ¿En qué color? ¿En el de proveedor? No, porque estamos hablando de los trabajadores, de los prestadores ahora. En el cliente, no necesariamente. En los trabajadores, en los sindicatos,
¿En las autoridades laborales o en las fiscales? Y yo les diría, la respuesta a esa pregunta es, tú ya estás pensando en el efecto fiscal de una prestación de servicios entre quien va a ser el cliente, que ahora le llamas, ¿qué? Freelancer, ¿no? O simplemente prestador de servicios independientes, con quien recibe el servicio, que es la empresa. Pero ¿qué crees? Te estás olvidando de que estás quizás violando derechos laborales. Porque si está todos los días ahí, tiene un poder de mando, hay una obediencia, hay una dependencia económica, aunque lo disfraces de freelancer, estás descubriendo este tercer círculo y estás activando el color verde. La contingencia se activa porque tienes en la mira la autoridad laboral, y aunque tengas la cuestión fiscal por la deducción, los acreditamientos que genere ese CFDI, te das cuenta, este test, este cuadrito que yo realicé, lo hice de esa manera. Toma las decisiones y contesta preguntas de cada círculo. Si hay una afectación aquí, entonces no es perfecta la decisión que estás tomando. Puede estar aquí sí bien, aquí bien, aquí bien, aquí bien, y aquí te atoras. Entonces quiere decir que tu planeación no está totalmente cubierta en todos los ángulos. Y conste que aquí, cuando estoy metiéndome hay un quinto círculo, un séptimo círculo que no está aquí porque no merecía ponerlo, pero que está más adelante en las láminas, que es un círculo, si lo tuviera que poner, tendría que ser el círculo penal, ¿no? Y que abrazaría a todos estos, porque las decisiones pueden caer en una simulación. Entonces, lo que yo te contestaría en esa pregunta que nos hacen es, sí lo puedes hacer, sí, en el mundo fiscal, sí. Puedes hacer contratos, sí, pero te aseguro que el Seguro Social, activas este círculo, el Seguro Social te va a decir, ¿qué crees? El contrato que tenemos es un asimilado, sí debe estar inscrito en el Seguro Social. ¿Y por qué? Porque no estás cubriendo temas de razón de negocios. Dime qué razón te llevó a que antes era empleado de tu proveedor y ahora no lo tienes como trabajador, no tiene elementos. Es más, otra combinación, era tu ex trabajador, luego lo fue de tu proveedor, ahora lo quieres tener como freelancer y lo estás sujetando a un horario, a un poder de mando, a una obediencia, le dictas las situaciones que tiene que hacer. Por supuesto que estás simulando. Entonces, no se te olvide que toda esta decisión, aquí, si yo tuviera que hacer otro dibujo de otro círculo, ya el octavo círculo, el octavo pasajero de este tren, sería el test del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Es decir, todo esto que ya palomeaste, que ya analizaste, pasa el tema de razón de negocios, pasa el tema de que hay una obtención de un beneficio fiscal, hay una deducción, hay un acreditamiento, hay un efecto fiscal claro. Sin embargo, considero que el hecho de que estemos tomando ese beneficio fiscal, debes responder a esas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué hoy como freelancer? ¿Por qué hoy como profesor? No, es que él quiso. ¿Será que realmente él quiso? ¿O forzaste que la relación fuera de ese tipo? Esto es lo que vamos a enfrentarnos, a disfraces, queriéndole darle vuelta a no caer en los nuevos supuestos. Y esto, señores, se llama simulación. Entonces debemos estar todavía más conscientes de que esa simulación debe tener diferentes checklists, diferentes tests, y saber si podemos responder no solamente en música para nuestros oídos, sino en lo que vas a poder argumentar ante una autoridad. Primero a la administrativa, que será el SAT, o al Seguro Social, o al Infonavit, o incluso a la Unidad de Inteligencia Financiera con el tema del lavado de dinero. Y después, esos argumentos, si se sostienen con vigas o con palillos, para un tribunal, porque no debes pensar en la explicación que le vas a dar al auditor cuando está en la mesa en tu empresa y te está haciendo la auditoría, y que te va a decir, oiga, es que no, esto no cumple. Ese auditor no nos interesa. Tú debes hacer planeación fiscal, debes tener decisiones pensando en si lo soportas en un tribunal, ¿no, maestro? Correcto, ¿Cómo ves? Correcto, correctísimo. Esa sería mi opinión. ¿Tienes más preguntas? Sí, todavía. Adelante, sí. Reforzando el comentario del doctor, no es la forma en cómo contraten, ni es la forma en cómo paguen para la liberación de una relación laboral. Claro. Es cómo prestan el servicio. Correcto. Si los sujetos que tú contratas prestan un servicio, como lo dice el 134, Ley del Trabajo, que son las obligaciones de los trabajadores, pues no nos hagamos. Es trabajador. ¿Por qué? Porque está haciendo funciones de trabajador, aunque lo llames freelancer, prestador de servicios, tengas un contrato, tengas honorarios,
El problema, el meollo está en cómo se prestan los servicios. Claro. Siempre lo he dicho, si tú tienes personal distinto al laboral, analiza fríamente si ese personal no hace la fracción tercera o la fracción cuarta del 134. El cómo, cuándo y dónde. Correcto. Si no hay esa situación, sigue con tu prestador de servicios. Pero si hay por ahí, se vislumbra por ahí algo que no encuadra, entonces estamos hablando de una posible simulación y eso se convierte no nada más en un problema económico y laboral, sino puede convertirse en un problema penal. Totalmente de acuerdo. Les decía, pasar por el checklist de la cuestión penal puede ser sumamente grave y delicada. Antes de pasar a esa pregunta, me hiciste recordar un tema. Cuando yo empecé en este tema del fiscal laboral, hace ya esos 27 años, yo me empecé a involucrar en el litigio laboral por defender planeaciones fiscales, y eran las que venían naciendo del tema de las cooperativas en aquel entonces. Recordarás en el boom del 94-95, 1994-95, cuando sale la nueva ley de sociedades cooperativas. Sí, en la época de Salinas. Y que permitía no solamente prestar servicios, producir bienes, sino ahora servicios. Prestar servicios. Y cuando nacen los esquemas de las cooperativas, luego las integradoras y todo esto, pues alguien tenía que defender los reclamos que hacían los que tú les habías llamado socios cooperativistas, y que ahora ellos siempre se sintieron trabajadores. Nunca dejaron de serlo, ¿no? Y nunca dejaron de serlo. Entonces llegaban y se dio un fenómeno. Después vino la situación de que la misma ley, como hasta ahora la ley de cooperativas, establece que la cooperativa puede ser patrón. Correcto. Cuando la especialidad Correcto. de sus cooperativistas Cuando no se cuente con esa tarea específica o especializada. Correcto. Entonces, ¿una cooperativa puede ser patrón? Sí. ¿En qué casos? No siempre, es excepcional, sí, cuando los cooperativistas no tengan el campo de actividad o especialización necesario. Fíjense ese contexto, traerlo hoy y decir, oye, si vas a tener una relación laboral, ya la tenías suministrada o tercerizada por otro, y hoy vas a prestar servicios de esta naturaleza, es la razón de negocios. ¿Por qué no tienes trabajadores? ¿O por qué, pudiéndolos obtener como los venías haciendo con tu empleador, es claro que hiciste todo este andamiaje para darle vuelta a la ley? Y recordemos que hay que hacer algunas planas para recordar qué es el beneficio fiscal económicamente o razonablemente esperado, que es el BERE contra el BEFIS, ¿no? Que es uno de los elementos. El artículo 5A comienza diciendo, ¿no? Un acto jurídico se presume o se dice que un acto jurídico carece de razón de negocios cuando se obtenga un beneficio fiscal que efectivamente sea en forma mayor o muy clara en contraposición a lo que es el beneficio económico razonablemente esperado. Entonces, en español dice, si lo que hiciste no fue por un business normal, ¿no?, y tuviste más ventaja por una deducción, un diferimiento, aplazamiento, no sujeción o extensión, eso para mí es que no tiene razón de negocios tu acto y va para atrás. Te lo puedo recaracterizar. Y tengo dos fines. Una, le resto los efectos fiscales a la operación que hayas hecho, o dos, hago una recaracterización del acto jurídico. Entonces, si tú hiciste, bajo este tamiz, hiciste un freelance, un contrato de prestación de servicios con los trabajadores, ¿cuál sería, hipotéticamente, la recaracterización que haría el fisco federal? Sabes que hay una relación de trabajo encubierta. Entonces, era una relación y me debes la retención de impuestos a renta, va el rechazo. Oye, pero te cubrí, y con esto finalizo. Tampoco es necesario decir que es que estoy pagando, no estoy erosionando. Por eso decía el maestro Morita, hay que revisar que la decisión que estés tomando sea congruente, porque si haces planeación fiscal y la quieres seguir haciendo con estos lineamientos, creo que te estás poniendo ruleta rusa con los 6 tiros puestos, y tienes que pasar por estos filtros que te estamos explicando de esta lámina para que puedas pues apreciar cuáles son esos ejes, ¿no maestro? Así Entonces, es. si tienes otra pregunta. Tenemos una pregunta de Ramón. Tengo trabajadores que están regresando a la empresa, estaban en outsourcing. Para determinación de la PTV 2020, ¿quién les pagará, la empresa o la de outsourcing donde estaban? La famosa unidad económica, ¿estás de acuerdo? Sí. La fracción 4 del 127, 4 bis
del 127. 4 bis con el 16 de la ley laboral. Con el 16 de la ley laboral y con la tesis del 2012, ¿te acuerdas? Así es. De la unidad económica. Que tú decías hace rato y con toda la razón, me hiciste recordar, todavía y además los invitamos, amigos, aprovechamos el espacio para decirle que los esperamos el 22 de mayo en nuestro evento de maratón fiscal, que se llevará a cabo con 15 expositores desde todos los ejes: fiscal, penal, seguridad social, contabilidad. No se lo pierdan, pero estaremos hablando de diferentes contenidos, y uno de esos es el tema que tiene el maestro asignado, que son tesis de jurisprudencia de impacto, ¿no?, de gran relevancia. ¿Y por qué toco el tema de las jurisprudencias? Porque si se dan cuenta, como lo decía ayer, este país ya vive un tema de litigisprudencia, es decir, importa más lo que resuelve el Poder Judicial Federal que el mismo texto de la ley. Entonces, ahorita que mencionabas hace un momento de aquellos contratos de prestación de servicios profesionales en las que una empresa se obligaba a sacar en paz y a salvo los reclamos, etc. Esas últimas tesis, que realmente fueron el parteaguas antes de 2012, quiero decirles que la última tesis se publicó en julio del 2012 y había antecedentes en mayo, junio 2011. Es decir, cuando no había régimen de subcontratación laboral, cuando no existía el 15A al 15D de la legislación laboral, ¿cómo se solucionaban los conflictos? ¿Cómo se prestaban servicios? Estamos regresando precisamente a esas épocas. Y los criterios que había en ese entonces de la Corte era: si por un contrato tú declinas la responsabilidad porque sacas en paz a salvo, no. Si hay unidad económica, eres responsable. Esos criterios se pararon hasta esa época porque ya no había necesidad de discutir el tema, porque por eso llegó la seguridad jurídica al incorporarse el régimen de subcontratación laboral, que acababa con todas esas prácticas disfrazando contratos de prestación de servicios profesionales. Entonces, cuando tú dijiste eso, efectivamente ahí se paró y ya no hubo más discusión en la Corte en esos temas. Hoy pareciera que tendrían que regresar esas nuevas discusiones con los contratos que van a hacer los prestadores de servicios con sus clientes, pero no solamente en el tema comercial, sino en el tema laboral, porque una persona se va a sentir, y eso no se va a acabar. Por muy bello que esté en opalina tu contrato y que digas contrato de prestación de servicios o freelancer o que honorarios, te juro por la Santísima Madre de Dios que no te voy a demandar y que la verdad lo que quiero es comer y trabajar, no me importa. Eso es en términos, como tú decías, en lo civil y mercantil, en términos del artículo 6 del Código Civil Federal, y en términos de la legislación laboral, en el artículo 5 y 33 de la Ley Federal del Trabajo, en el que establece que serán nulas de pleno derecho cualquier estipulación que contrarie las normas de trabajo. Entonces, sí es delicado este tema de que no basta con que te agarres un contrato del Rincón del Vago o de buenastareas.com y que lo requisites, o que digas, yo escuché en un curso de CADEFI que decía, no, esto no lo intenten en su casa, no lo intenten en su empresa. Correcto. Es jugar con fuego y hay que tener ese contexto, ¿no? Bueno, pues la respuesta a la pregunta de Ramón, déjame ver, Ramón. Hay que pagar PTU, mijo. Y las dos empresas están obligadas, tanto al outsourcing como a la beneficiaria. Así es, la fundamento legal es la facción 4 bis, que lo dijiste, del 127. Y si quieres irte al pasado, te digo, hay una jurisprudencia del 2012 que así lo estableció, que fue lo que dio origen a la reforma precisamente en 2012. Exacto, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues aquí yo también tengo algunas, nos dice... Buenos días, mi nombre es Sandra. Mi pregunta es si una empresa manda maquila a otra, ¿tiene algo que ver con lo del outsourcing? Sí, la misma respuesta. Si tú puedes mandar a maquila siempre y cuando, si tú eres una empresa que se dedica a hacer pantalones o vestidos o ropa para hombre y mujer o niño, obviamente, ¿cuál es tu core del negocio? La fabricación y transformación textil en prendas de vestir para hombres, mujeres, niños, niñas, etcétera. O a lo mejor te dedicas a hacer uniformes industriales. ¿Cuál es tu negocio? Fabricación de uniformes industriales. Entonces, puedes tener a trabajadores tercerizados, ¿no?, o de una fuente que estén haciendo tu misma actividad. En el concepto de lo que platicamos, no. ¿Por qué? Porque no puedes tener a quien corta
los famosos cortadores o los overall que operan la maquinaria para hacer los moldes y fabricar. La persona que tú utilices para hacer tu negocio principal no puede estar tercerizada. Es más, siempre se dijo así lo señalaba el inciso A, B y C del entonces del 15A de la legislación laboral. Entonces, si lo que usted quiere es que sí me interesa a mí tener la maquila de una fuente, entonces o le cambiamos el objeto social a la empresa, lo adecuamos de tal forma que eso es lo que hay que trabajar, lo vamos a ver más adelante, algunas sugerencias de cómo abordar el tema del objeto social. Sí, tenemos otras más. Sí. Dice Lorenzo, ¿cómo voy a estar tributando si mi actividad preponderante en servicios de vigilancia será empresa especializada? Sí. Si te contratan, debo de entender, si te contrata un tercero para que prestes su servicio de vigilancia, para ese tercero eres un proveedor y por lo tanto perfectamente cabría. Lo que no entiendo a través de tu pregunta es si tú contratas trabajadores bajo tercerización. Claro, soy la empresa de vigilancia, soy Seguritech y yo presto servicios intramuros a mis clientes. Entonces yo no tengo, que esa es una reflexión muy buena, porque si soy una empresa de seguridad privada, regularmente estas empresas necesitan contar con la autorización de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Seguridad Pública, en algunos casos si usan armamento. Y en Sedena, en el caso. Exacto, en el caso de armas. Entonces, se supone que las personas que deben estar registradas, quiénes son las que portan el arma o las que tienen capacitación o preparación o instrucción. Y esas no se pueden externalizar por ningún motivo. Exacto, entonces ahí sería ilógico que le pidas a una empresa que preste elementos de seguridad, que sea tu capital humano. Eso sería así contra natura. Eso es como nadar en aceite y en agua de mar. O sea, no se podría por ningún motivo, aunque la sal te hace flotar y el aceite tiene menos densidad que el cuerpo en el agua, igual no se puede ir contra natura. No podrías jamás mezclar. Aparentemente podrías tener una mezcla homogénea, pero al paso del tiempo el agua y el aceite se dividen y así pasaría con esta apreciación. Emmanuel nos dice, este tipo de formas o figuras de externalizar las tareas, ¿hay algún libro que me recomienden leer? Sí, yo tengo algunos textos, te puedo enviar con muchísimo gusto algunas recomendaciones. Hay sobre todo en materia laboral y económica y empresarial, hay un libro muy bueno que he recomendado que se llama El Outsourcing en Iberoamérica, porque como bien decía el maestro, no es una figura creada en México, es una figura traída de operaciones extranjeras que hemos importado o que por la necesidad de la globalización, pues, empresas que ya traen esos modelos de operación. Entonces, si me escribes, con mucho gusto te doy algunos textos. Son algunos, pero los tienes que leer porque de nada sirve que me pregunten los nombres si no tenemos esa información. Graciela, estoy confundida, tengo una empresa, es de mantenimiento, equipo de medición, los empleados que tengo no son ingenieros, pero se han formado de manera especializada la actividad y los años. Pregunta, ¿les pago por esta actividad? ¿Es correcto pagar por este mantenimiento? ¿Debo retener IVA e ICR? ¿Debo retener ICR e IVA? Gracias. Bueno, yo creo que ahí, y esto queda para todos, miren, por favor comprendan que nuestras respuestas, por un ángulo netamente profesional y por responsabilidad y ética, las soluciones a sus preguntas son orientadoras. Yo creo que lo más profesional y lo correcto es que cada caso es singular y tendríamos que tomar una decisión evaluándola. No pueden obtener, y se los digo con todo así, con toda la verdad, no pueden obtener consultas de esta manera. Tienen que invertir, y no lo decimos aunque no nos consulten a nosotros o lo hagan con sus abogados o contadores internos. La recomendación es sí soliciten la consulta de personal especializado de nosotros, o sea, de abogados o contadores, pero que tengan experiencia en este segmento. Porque este tema no es para cualquier persona, no es para el civilista, no es para el mercantilista, no es para el abogado corporativista. La verdad se los digo, esto tiene más peso de una cuestión de seguridad social, laboral y fiscal, pero si tuviéramos que segregar qué peso tiene, yo les diría 80% fiscal, 10% laboral y 10% 5 seguridad social, IMSS e Infonavit. Entonces,
Y por no decir que lo fiscal va a lo de la seguridad social, porque va con más peso. Si tuviera que hacerlo más, yo diría 40 fiscal, 40 seguridad social y 10 en la cuestión mercantil y 10 en la cuestión laboral. Que me gusta más esta fórmula. Y un piloncito para lo penal. Claro, claro. Y este porcentaje le dejamos así paralelo en color rojo, otro 100% penal, que es lo que yo les decía, tienen que mirarlo así. Entonces, esta respuesta que le estamos dando, yo le diría, por como nos plantea la pregunta, yo creo, infiero, que pudiéramos nada más hacer un ajuste en la redacción, y se lo digo así, mire, cuando se dispuso el tema, por ejemplo, de arrendamiento financiero en las empresas que pues, tenían que acudir a esta figura, era por una ventaja, aparte de financiera, de flujo, de efectivo, de no descapitalización por inversión de activos, era la cuestión de la ventaja que les permitía la deducción. Pero después, pues esto sigue estando limitado, está topado a ciertas operaciones, no podías comprarte un Bentley, porque obviamente pues tenía ciertas restricciones. Sin embargo, después se volvió un producto de venta para las concesionarias o distribuidoras de auto. Y cuando se empezaron a dar cuenta, las sugerencias ya no eran tan óptimas en el rento financiero. Y ahora decíamos, oye, ya no tengo leasing, ya no tengo arrendamiento financiero, porque ahora lo que hago son servicios de transportación ejecutiva, ¿no? Entonces, incluye un vehículo y que lo puedas, la experiencia de conducir. Oye, pero hoy, te guste o no, y es legal, yo cambié el acto jurídico, en lugar de arrendarle un activo financiero, un leasing, decirle, el coche es lo de menos. Tiene servicios de transportación, vive la experiencia de una transportación en un auto premium, que te incluye el uso de un auto alemán, ¿no? De vanguardia, y el costo cambia. Y ya no estabas deduciendo un tema de las erogaciones por arrendamiento financiero, sino por servicios de transportación ejecutiva, y esto nos daba precisamente lo que es el artículo 6 del Código Fiscal, pues que las contribuciones se causan conforme al acto jurídico. En este caso, si el acto jurídico es arrendamiento y el hecho imponible regula este efecto, pues sobre eso. Pero si son servicios, solamente para IVA, pues era totalmente una prestación de servicios independiente, y para efectos de renta, pues era una cuestión deducible, acumulable. Entonces, lo que usted nos plantea quizás pueda ser en este juego de ideas de enfocar a cada quien lo suyo, y a lo mejor sí, usted no está pagando por un servicio especializado, sino a lo mejor por una mano calificada, ¿no? En la operación de activos, que no es lo mismo ser un tornero especializado a operación de maquinaria industrial para la industria metal mecánica. ¿Me explico? O sea, hay que revisar, por eso le digo que no es una recomendación. Si revisamos su objeto social, revisamos cómo es su modelo y plan de negocios, y si vemos cómo lo ha venido haciendo, creo que podría ser, este comentario aplicaría para muchos, ¿no? Bueno, y aquí hay otras. Igual tengo como 7, 6, 7. Pues muchísimas, y bueno, nos debemos a ustedes y con muchísimo gusto. Dice, doctor Rubén Morita, buenos días, muchas gracias, felicidades. Entiendo que el decreto en esencia tiene que ver con la regulación de su contratación, outsourcing. Sí, claro. Son aplicables a todos los contribuyentes, ya sea que presten o no, reciban o no servicios de subcontratación o outsourcing. Sin embargo, hay quienes han dicho que por el título del decreto, que en su parte final menciona que dichas reformas son en materia de subcontratación, el beneficio castigo de topar el pago de la PTU es aplicable únicamente a quienes hayan prestado o recibido servicios de subcontratación. ¿Qué podrían comentarnos al respecto? Saludos, René. Bueno. Pues no, lamento decirte que es general. Así es. No distingue. O sea, no distingue. Le metieron mano y se fueron con todo. Sí. Aquí no dice, para efectos de lo dispuesto en el artículo 13, 14, 15 laboral, ni del 15D del Código Fiscal, no. Y para aquellos patrones que estén en el régimen de subcontratación de servicios obras. No dice eso. No. Está en el 127, es una adición, la octava, y está dentro del contexto de lo que son las reglas para la procedencia del pago de PTU. Entonces te dediques a las artes, a las ciencias, a la transformación, prestación de servicios con o sin contratación, a ti no te interesa el outsourcing ni insourcing. ¿Eres patrón? Ese es el punto número 1. ¿Eres patrón? Sí. ¿Hay una relación de trabajo? Sí. ¿Que cómo prestas servicios con tus clientes o tus proveedores? Eso es una cosa totalmente distinta. Lo importante es el aspecto subjetivo, que es patrón, ¿no? Si eres patrón, hay una relación de trabajo, en consecuencia te aplican esas disposiciones. Desde luego aplicable a partir de 2022 en cuanto al pago, ¿ok? Tienen que analizar que va a haber 2 PTUs, una por el periodo del 1 de enero al 23 de abril
tomando como base el 10% de la utilidad y otra calculada sobre el 24 de abril al 31 de diciembre. ¿Ok? Hay que hacer ese análisis, por favorcito, o hay que crear, por favor, también por ahí su boletín, su C9, pasivos contingentes, es un pasivo contingente, la PTU, y obviamente a partir de septiembre, octubre, si hacemos presupuestos, contemplar en el presupuesto de egresos, llevarlo desde luego al gasto. ¿Okay? Muy bien, y aquí nos pregunta Sergio Valenzuela, según el artículo 13 de la Ley del Trabajo, ¿en dónde podríamos encontrar o definir qué es un servicio especializado? Esa es la pregunta 1.004.000 que hemos recibido en estos últimos días. Y no solamente usted, don Sergio, sino muchísimos abogados, contadores, todos nos hemos preguntado. Y bueno, antes de